Imaginen un lugar donde el conocimiento es un pecado mortal, donde las ideas son tan peligrosas que deben ser sepultadas, lejos de la vista de todos. Por siglos, el Vaticano ha escondido secretos entre muros de piedra. Pero hay otros, que fueron encarcelados en las páginas de libros. Hoy, vamos a revelar 6 libros prohibidos por la Iglesia Católica, obras que desafiaron dogmas, expusieron verdades incómodas y fueron borradas de la historia oficial. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir podría cambiar todo lo que creían saber. Libro 1. De Revolutionibus Orbium Coelestium. De Revolutionibus Orbium Coelestium, o Sobre las revoluciones de las esferas celestes, publicado en 1543, no fue solo un libro de astronomía. Fue un desafío frontal a una verdad milenaria, la de que la Tierra era el centro inmóvil del universo. Nicolás Copérnico, un astrónomo polaco, se atrevió a proponer el modelo heliocéntrico, donde el Sol era el centro del sistema solar y la Tierra, solo uno de los planetas girando a su alrededor. Esta idea, simple hoy en día, era radicalmente subversiva para la Iglesia Católica de la época. Durante más de 1400 años, el modelo geocéntrico de Ptolomeo, con la Tierra en el centro, había sido la visión oficial de la Iglesia. Esto encajaba perfectamente con la teología, colocando al hombre, la creación divina, en el punto focal de todo. Mover la Tierra de este centro no era una mera corrección científica, era un ataque directo a la visión teocéntrica del mundo y a la propia importancia del ser humano en el orden divino. La Iglesia temía que, si las Escrituras eran falibles en relación con el cosmos, su autoridad y la fe de los fieles podrían derrumbarse. A pesar de su naturaleza matemática y compleja, la obra de Copérnico plantó una semilla de duda que solo germinaría completamente décadas después, con las observaciones de Galileo Galilei. La reacción formal de la Iglesia, a través de la Inquisición, llegó en 1616. De Revolutionibus fue oficialmente incluido en el Index Librorum Prohibitorum, la infame lista de libros prohibidos para los católicos. La obra fue declarada falsa y totalmente contraria a la Sagrada Escritura. La prohibición no fue total, sino una suspensión hasta ser corregida, exigiendo la censura de los pasajes que afirmaban el heliocentrismo como verdad, no solo como hipótesis. Esta censura perduró por siglos. Recién en 1835 el libro de Copérnico fue formalmente retirado del Index. Y, en un gesto aún más tardío, en 1992, el Papa Juan Pablo II admitiría públicamente que la condena de Galileo, y por extensión, la visión de Copérnico, fue un error de la Iglesia. Esto subraya la resistencia histórica del Vaticano a aceptar descubrimientos científicos que entraban en conflicto con su interpretación religiosa y dogmas. El impacto de Revolutionibus trasciende la astronomía. Es un símbolo de la lucha entre la ciencia y la fe, y de cómo instituciones poderosas intentaron durante mucho tiempo suprimir el conocimiento y controlar el pensamiento. La historia de su prohibición es un testimonio de cómo la fe, en algunos momentos, optó por cegarse a la luz de la razón para mantener su hegemonía. Este libro, alguna vez prohibido, hoy brilla como un faro de la libertad intelectual y la búsqueda incesante de la verdad. Libro 2. Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo. En 1632, Galileo Galilei publicó su audaz Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo. Más que una obra científica, este libro era un desafío directo a la autoridad de la Iglesia Católica y a su inquebrantable apego al modelo geocéntrico del universo. Para la curia romana, que ya había advertido a Galileo de no defender el heliocentrismo de Copérnico, esta publicación fue vista como un acto de flagrante desobediencia y herejía. El diálogo se presenta como una conversación entre 3 personajes: Salviati, defensor del modelo copernicano; Sagredo, un laico inteligente e imparcial; y Simplicio, representante de la visión aristotélica ptolemaica, la oficial de la Iglesia, cuyo nombre significativamente alude a simple o simplón.
A través de ellos, Galileo presentó pruebas abrumadoras a favor del heliocentrismo, recopiladas con sus observaciones telescópicas, como las fases de Venus y las lunas de Júpiter. La forma dialógica hizo la obra accesible, pero la Iglesia interpretó al personaje Simplicio como una burla directa al Papa Urbano VIII, a quien supuestamente había prometido representar imparcialmente. La respuesta del Vaticano fue implacable y casi inmediata. En 1633, solo un año después de su publicación, Galileo fue arrastrado ante el Tribunal de la Inquisición. Bajo amenaza de tortura, el científico, de 69 años, fue obligado a abjurar públicamente de sus creencias heliocéntricas, declarando que el Sol no era el centro del universo y que la Tierra no se movía. La imagen de uno de los mayores intelectuales de la historia forzado a negar una verdad científica es uno de los momentos más sombríos de la relación entre ciencia y religión. El diálogo fue rápidamente añadido al Index Librorum Prohibitorum, donde permaneció por más de 2 siglos, siendo formalmente retirado solo en 1835. Galileo, por su parte, fue condenado a arresto domiciliario de por vida, donde continuó sus investigaciones en secreto, silenciado por la Iglesia. La prohibición de este libro y la condena de Galileo son el ejemplo más notorio del conflicto de la Iglesia con el avance científico. Más que el heliocentrismo en sí, lo que la Iglesia temía era la pérdida de control sobre la interpretación de la verdad y la desestabilización de la fe de sus fieles. Si un dogma tan fundamental como la posición de la Tierra en el cosmos podía ser cuestionado por la razón, ¿qué otros pilares podrían caer? La historia de Galileo y su diálogo no es solo sobre un libro prohibido, es sobre la lucha por la libertad de pensamiento y las terribles consecuencias de un poder que se niega a confrontar la realidad. Es un recordatorio vívido de cómo la censura puede intentar sofocar el conocimiento, pero, al final, la verdad encuentra su camino. Libro 3. Cándido o el optimismo. Publicado en 1759, Cándido o el optimismo, de Voltaire, François-Marie Arouet, es mucho más que una novela corta. Es una sátira filosófica mordaz que atacó directamente las ideas predominantes de su época, especialmente la fe ciega en el optimismo leibniziano, y de forma contundente, las fallas y la hipocresía de la Iglesia Católica. Para el Vaticano, esta obra fue una provocación intolerable, lo que llevó a su inclusión inmediata en el Index Librorum Prohibitorum. Voltaire, una figura central de la Ilustración, utilizó el personaje de Cándido, un joven ingenuo que cree que todo va a ir a mejor en el mejor de los mundos posibles, para exponer las atrocidades, la crueldad y la injusticia que asolaban el mundo. Desde la guerra hasta la esclavitud, pasando por los desastres naturales como el devastador terremoto de Lisboa de 1755, Cándido es testigo de un sufrimiento sin fin, lo que choca frontalmente con la idea de una providencia divina que lo controla todo para bien. La crítica de Voltaire hacia la Iglesia era particularmente afilada. A través de episodios satíricos, la obra expone la corrupción del clero, la intolerancia religiosa y la brutalidad de la Inquisición. El autor no dudó en mostrar cómo los líderes religiosos a menudo actuaban por interés propio, utilizando la fe como una herramienta de poder y control, en lugar de una fuente de compasión. La Inquisición española, en particular, es retratada en su crueldad más absurda, llevando a cabo autos de fe como medida para prevenir futuros terremotos. La Iglesia Católica vio en Cándido una amenaza directa a su autoridad moral e intelectual. La sátira de Voltaire no solo cuestionaba dogmas religiosos, sino que también socavaba la confianza en las instituciones eclesiásticas al revelar sus contradicciones y abusos. Su humor ácido y su ironía implacable eran herramientas poderosas para desmantelar la veneración ciega y fomentar el pensamiento crítico, algo que el Vaticano, acostumbrado a la obediencia incondicional, no podía permitir. Cándido fue un éxito editorial masivo, circulando ampliamente por toda Europa a pesar de la prohibición papal y las condenas de los gobiernos civiles.
Su inclusión en el Índex en 1759 solo sirvió para aumentar su notoriedad y su atractivo, convirtiéndolo en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión contra la censura religiosa y política. Este libro demuestra cómo la Iglesia, en un intento por mantener su control, combatió ferozmente las ideas del iluminismo. Cándido no solo es una obra maestra de la literatura, es un testimonio de cómo la crítica y la sátira pueden desenmascarar la hipocresía y la oscuridad, desafiando a las instituciones más poderosas a enfrentar sus propios demonios. Libro 4. Los Miserables. Publicada en 1862, Los Miserables, de Víctor Hugo, es una de las novelas más célebres de la literatura universal, un vasto fresco sobre la justicia, la redención, el amor y la lucha contra la opresión social en el París del siglo XIX. Sin embargo, a pesar de sus temas de compasión y humanidad, esta obra maestra fue rápidamente condenada y añadida al Index Librorum Prohibitorum de la Iglesia Católica en 1864, donde permaneció hasta la abolición del índice en 1966. La razón de esta prohibición no era una herejía teológica explícita ni un ataque directo a los dogmas, como en los casos de Copérnico o Galileo. La objeción principal de la Iglesia residía en la crítica implícita y explícita a las instituciones sociales y políticas de la época, incluyendo, por extensión, el papel de la Iglesia Católica en la perpetuación de la miseria y la injusticia. Víctor Hugo, a través de personajes como Jean Valjean, Fantine o Cosette, expone la brutalidad de la pobreza, la ineficacia del sistema legal y la hipocresía de una sociedad que oprimía a los más vulnerables. Aunque la novela contiene elementos de profunda moralidad y figuras clericales positivas como el obispo Myriel, que encarna la verdadera caridad cristiana, la visión general de Hugo era radical para su tiempo. Su crítica a la desigualdad extrema, a la corrupción del poder y a la falta de compasión de la sociedad establecida, fue interpretada por el Vaticano como subversiva y peligrosa. Para la Iglesia, que en ese momento defendía el statu quo y la monarquía en muchas naciones europeas, las ideas de Hugo sobre la necesidad de un cambio social profundo eran una amenaza al orden establecido y a su propia influencia. El libro de Hugo, al humanizar a los marginados y criminales, y al mostrar las fallas sistémicas que los creaban, desafiaba la justificación religiosa de las jerarquías sociales. La Iglesia temía que la obra pudiera inspirar descontento y rebelión entre las masas, socavando la autoridad de las instituciones seculares y religiosas. En un periodo de turbulencia política y social en Europa, donde los ideales revolucionarios aún resonaban, el Vaticano buscaba controlar cualquier narrativa que pudiera incitar al cambio. La prohibición de Los Miserables es un claro ejemplo de cómo el control intelectual del Vaticano se extendía más allá de las doctrinas puramente religiosas. Demuestra que cualquier obra, por muy humanista que fuera, que criticara el orden social o expusiera las fallas de las instituciones de poder, incluida la propia Iglesia, podía ser vista como una amenaza, y por lo tanto, silenciada. Hoy, Los Miserables es un clásico inmortal, venerado por su profundidad emocional y su poderosa crítica social. Su historia en el Index revela una faceta de la Iglesia que, en ciertos momentos, prefirió la censura a la autocrítica y el silencio a la confrontación con las verdades incómodas de la sociedad. Libro 5. El Anticristo. Publicado póstumamente en 1895, El Anticristo es una de las obras más polémicas y radicales de Friedrich Nietzsche. Este libro no es una crítica velada o una sátira, sino un ataque directo y furibundo al cristianismo, a la moral cristiana y a la figura de Jesucristo mismo. Para la Iglesia Católica, la inclusión de esta obra en el Index Librorum Prohibitorum fue una respuesta inevitable y categórica a lo que consideraba una blasfemia absoluta y una amenaza existencial a la fe. Nietzsche, con su estilo aforístico y provocador, argumenta que el cristianismo ha sido una fuerza destructiva para la humanidad. Él lo describe como una moral de esclavos que valora la debilidad, la sumisión y la abnegación, en detrimento de la fuerza, la nobleza
y la voluntad de poder. Para Nietzsche, la fe cristiana promueve el resentimiento hacia los fuertes y niega los instintos vitales del hombre, llevando a una vida de negación y nihilismo. La famosa declaración de Nietzsche, Dios ha muerto, aunque expresada en otras obras, resuena poderosamente aquí, donde él busca desmantelar los fundamentos morales y teológicos del cristianismo. La obra es un desafío radical a la concepción tradicional de Dios y de la moralidad. Nietzsche acusa a la Iglesia de haber pervertido las enseñanzas originales de Jesús, transformándolas en un sistema de control y culpa que ha debilitado la civilización occidental. Argumenta que el cristianismo en su esencia es una religión de la compasión mal entendida, que fomenta la enfermedad y la decadencia en lugar de la vitalidad y el crecimiento. Para el Vaticano, estas ideas no solo eran heréticas, eran una declaración de guerra intelectual contra todo lo que representaba. La Iglesia no dudó en prohibir El Anticristo tan pronto como fue publicado. La obra fue vista como un manual para el ateísmo y una incitación a la apostasía. Su inclusión en el Index fue una medida defensiva contra una filosofía que buscaba demoler los pilares de la fe. Permaneció en la lista hasta la abolición del Index en 1966, lo que subraya la profunda aversión del Vaticano a sus contenidos. El Anticristo sigue siendo una obra fundamental para comprender el pensamiento de Nietzsche y su crítica radical a la religión. Su prohibición por la Iglesia resalta el conflicto irreconciliable entre una filosofía que busca el valor humano en la autoafirmación y el poder terrenal, y una religión que promueve la humildad, la fe y la promesa de una vida más allá de lo terrenal. Este libro no solo fue prohibido, fue activamente combatido por el Vaticano como una ideología peligrosa. Representa la cumbre de la confrontación entre el dogma religioso y el pensamiento filosófico más audaz y blasfemo, un choque cuyas reverberaciones aún resuenan en el debate moderno sobre la fe y la razón. Libro 6. El origen de las especies. Publicado en 1859, El origen de las especies, de Charles Darwin, no es una obra de teología, sino un tratado científico que introdujo al mundo la teoría de la evolución por selección natural. Sin embargo, a pesar de no haber sido formalmente incluido en el Index Librorum Prohibitorum, este libro fue condenado y ferozmente atacado por la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas. Su prohibición fue, en la práctica, una realidad en muchas diócesis y seminarios, donde se consideraba moralmente peligroso y herético para la fe. La razón de la alarma vaticana era clara. Darwin proponía que todas las formas de vida, incluyendo al ser humano, habían evolucionado gradualmente a lo largo de millones de años a partir de ancestros comunes, a través de un proceso de descendencia con modificación. Esto chocaba directamente con la interpretación literal de la Biblia, que sostenía la creación divina de cada especie en un acto instantáneo, y particularmente la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, tal como se narra en el Génesis. La teoría de Darwin eliminaba la necesidad de una intervención divina directa en la diversidad de la vida. Implicaba que la naturaleza, a través de mecanismos ciegos como la selección natural, era suficiente para explicar la complejidad biológica. Para la Iglesia, esto era una amenaza directa a la existencia de un creador personal y a la idea de un plan divino para la humanidad. El debate no era solo científico, era una cuestión de fe y dogma. ¿Podría el hombre ser el resultado de un proceso accidental de evolución en lugar de una creación especial de Dios? Aunque el Index fue abolido en 1966, la controversia en torno a Darwin y la evolución perduró por décadas. La Iglesia Católica mantuvo una postura de cautela y rechazo, especialmente en lo que respecta a la evolución del alma humana, que siempre defendió como una creación divina directa. No fue hasta finales del siglo XX que el Vaticano, bajo el pontificado de Juan Pablo II, comenzó a adoptar una postura más abierta, reconociendo la evolución como más que una hipótesis, 1996, siempre que se reconociera la intervención divina en el origen del alma humana.
La prohibición de facto de El origen de las especies es un ejemplo contundente de la resistencia inicial de la Iglesia a cualquier descubrimiento científico que desafiara sus narrativas fundacionales. Muestra el miedo a que una nueva comprensión del mundo natural pudiera desestabilizar la fe de los creyentes y socavar su propia autoridad interpretativa de las Escrituras. Hoy, el origen de las especies es la piedra angular de la biología moderna. Su historia en relación con el Vaticano es un recordatorio de cómo la búsqueda del conocimiento puede enfrentarse a barreras dogmáticas, pero también de cómo, con el tiempo, la ciencia y la fe pueden encontrar caminos para coexistir, aunque con cicatrices del pasado. Estos 6 libros prohibidos no son solo papel y tinta, son la prueba de una batalla milenaria, la del conocimiento contra el dogma, la de la libertad de pensamiento contra la censura. El Vaticano intentó silenciarlos, borrarlos de la historia, pero sus verdades, sus críticas y sus descubrimientos persisten. La historia de la Iglesia está llena de secretos ocultos y decisiones polémicas. Si estos libros te sorprendieron, espera a ver lo que el propio papado ha intentado esconder. ¿Creías que lo sabías todo sobre los misterios del Vaticano? Estás muy equivocado. Haz clic ahora en la pantalla para ver nuestro próximo video. La verdadera razón por la que el Papa Benedicto XVI renunció, y no fue por edad. Te garantizo que te dejará sin aliento.